¿Cómo influyó el confinamiento por el COVID-19 en la tríada mental de los universitarios? El ingreso a la educación superior abre grandes oportunidades, pero también supone sobrellevar los desafíos propios de la transición a la edad adulta, por lo que los estudiantes de la educación superior son un grupo que desde antes de la pandemia ya presentaban un riesgo alto de sufrir alteraciones de salud mental. Se ha estimado que hasta el 20% de los universitarios tienen un trastorno mental. En un estudio realizado en Perú, el cual tuvo el propósito de comparar y analizar los factores psicosociales como el estrés, la depresión y la ansiedad, se obtuvo que el 97,4% prevalece de depresión, el 42,5% es vulnerable al estrés y el 100% presentó síntomas de ansiedad. Asimismo, en un estudio realizado en una universidad privada de México, se obtuvo que en mujeres predomina la ansiedad y la depresión, ya que en el caso de las mujeres, el 60,5% presentaba depresión y el 57,5% presentaba ansiedad. Sin embargo, en el caso de los hombres, el 51,4% presentaba depresión y el 36,3% ansiedad. A continuación hablaremos acerca de la ansiedad. Si bien se sabe, este es un mecanismo de defensa que nos mantiene alertas. Sin embargo, cuando se presenta en niveles elevados, va a afectar significativamente a la persona. Es por ello que nosotros debemos aprender a identificarlo. Para identificarlo, pueden presentar síntomas físicos, cognitivos y emocionales. En los síntomas físicos tenemos dolores musculares, sensación de falta de aire y la sudoración excesiva. En los síntomas cognitivos tenemos los pensamientos perturbadores, anticipatorios y los reiterativos. Y en los síntomas emocionales tenemos la preocupación constante, incertidumbre por nuestro futuro y el miedo y también la irritabilidad. Mediante un estudio de 665 estudiantes universitarios, el 62,4% fueron mujeres y el 37,6% fueron varones. Para este estudio participaron diferentes estudiantes de diferentes ciudades, como por ejemplo el 18,8% de Loreto, el 32,5% de Ancash, el 14,4% de Moquegua y el 34,4% de Puno, reflejando así un significativo aumento de ansiedad en tiempos de cuarentena. Según los expertos en salud mental, coinciden que es fundamental plantear posibilidades de flexibilización de las medidas de contingencia durante la pandemia para que las personas vuelvan a retomar lo que son sus actividades. Estas recomendaciones no se deben enfocar en recuperar la vida que teníamos antes, pero sí en poder regresar a lo que es la cotidianidad, de una manera distinta basada en lo que es nuestra protección. La depresión, de manera general, es un problema de salud pública que tiene una elevada prevalencia en la actualidad. Se manifiesta tanto en jóvenes como en adultos, quienes al ser invadidos emocionalmente por diferentes expectativas, ya sean personales, familiares y sociales, se ven altamente afectados al enfrentarse en retos de competitividad. Sobre los principales episodios que pueden identificarse en un cuadro depresivo son los siguientes: presentar profundos sentimientos de tristeza o una sensación de tensión, como lo es la ansiedad o el nerviosismo, que afecta el desarrollo de nuestras relaciones familiares y de las responsabilidades académicas. Presentar pérdida de interés o placer en actividades que inicialmente se disfrutaban, presentar sentimientos de culpa como estados de pesimismo, presentar una disminución de energía, fatiga o una sensación de agotamiento. Con frecuencia las personas que sufren episodios depresivos pierden la confianza en sí mismas y se desvalorizan. En función al confinamiento, según un estudio presentado por el Sistema Educativo Mexicano, los resultados fueron el no poder implementar una educación a distancia integral de calidad, por la limitación de TICs por parte de los docentes, y dado a ello, se perjudicó las estrategias de enseñanza-aprendizaje en comparación con la modalidad presencial. En el confinamiento se generaron cambios de rutina, presiones en la universidad, miedos, preocupaciones e indicadores de estrés. Según la OMS, se define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Este es un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Una vez que el estímulo cesa, el estrés disminuye. El problema está cuando la presión se mantiene. Esto se percibe como amenazas y hace que el organismo entre en un estado de resistencia. Al estrés crónico se le conoce como burnout, también llamado síndrome de agotamiento profesional o síndrome de estar quemado. Este cuadro resulta como consecuencia y respuesta al estrés laboral, caracterizándose por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y el propio ejercicio profesional. Dentro del burnout tenemos el burnout académico. Esta es la respuesta emocional negativa y persistente relacionada a los estudios, dentro del cual se van a observar 3 dimensiones. Está la sensación de cansancio y de no poder más con las tareas. Esta es la primera dimensión, el agotamiento.
Junto a esto, hay una actitud de distanciamiento con respecto a los estudios. Esta es la segunda dimensión, el cinismo. Por último, está un sentimiento de incompetencia académica. Esta sería la tercera dimensión, la ineficacia. Este estrés crónico ha tenido un impacto negativo en los universitarios. Un estudio entre la intención de abandono de los estudios universitarios y el nivel de burnout académico indicó valores críticos, de moderados a fuertes. Esto evidencia que la pérdida de interés por la formación académica, junto a la ausencia de significado de los estudios, así como la escasa motivación, tuvieron una fuerte influencia en la intención de abandono. Los niveles de estrés en cuarentena muestran que está más presente en varones con un 92,2%. Con respecto a la edad, se ve que los valores entre los grupos menores a 29 años no difieren significativamente, pero se mostraron más altos en comparación a los de 30 años o más. Esto puede deberse al proceso de adaptarse en el estudio de forma no presencial y también al estrés que viven en el último año por el término de la carrera. En conclusión, la depresión influyó durante el confinamiento al afectar a nuestros cambios de rutina y estrategias de aprendizaje. Como un hecho preocupante, en el sistema educativo de México no se logró una implementación a distancia integral de calidad, teniendo una cierta limitación de estrategias de aprendizaje y de enseñanzas. En el caso de la ansiedad, de alguna u otra manera siempre será parte de nuestra vida cotidiana. Si bien es cierto, no es normal que suceda todos los días, pero nosotros tenemos que aprender a controlarlo, y para ello hay mil maneras de poder hacerlo. Por otro lado, debemos aprender a detectar ese trastorno para que no pueda llegar a mayores o unirse al estrés. Cuando no puedas cambiar nada, cámbiate a ti. Cuando no puedas creer en nada, cree en ti. Y cuando no puedas elegir nada, elígete a ti, una y mil veces. Gracias por su atención prestada y esperamos que el video haya sido de su agrado. Hasta la próxima.